Bien, vamos a resolver este problema y me dice que determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. Después esboce cada par. Ortogonal es lo mismo que perpendicular. Entonces me da el vector U y me da el vector B. Nuevamente siempre les voy a dar el tip de transcribir esta manera de representar un vector a la manera que nosotros conocemos comúnmente, ¿verdad? Que sería entre paréntesis. No verlo así. Siempre es importante aprenderlo de esta manera porque es la forma más formal, más elegante de representar un vector. Pero nosotros lo que queremos al final es aprobar el examen, entender el problema, facilitarlo al máximo posible, y es lo que yo les voy a impartir. Bien, nosotros vamos a transcribir estos vectores. Vemos que está la componente I, componente J, estamos hablando de segunda dimensión, no me habla de una componente K, entonces me habla en R2, ¿verdad? ¿Cuál es la forma tradicional de un vector? O sea, el vector X estado de I, J. Entonces, esta sería más o menos, bueno, esta sería la forma que nosotros vamos a transcribir estos vectores. Tenemos el vector U. El vector U va a ser, vemos que es I, J. Entonces, I está 2, J es negativo 4. En B tenemos I, es negativo I, es como que diga un 1 aquí, negativo 1, y 3 positivo para J. Vemos entonces de que esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Solo que son maneras diferentes de representar un vector. Sabiendo que este es como más formal, más elegante a la hora de dar una respuesta también en la matemática. Pero siempre vayámonos por lo que conocemos, ¿verdad? Ese es un tip que siempre les voy a dar y esto va a evitar que se confundan en examen. Dado que los maestros a veces esto lo invierten y de ahí hacemos un solo relajo y tenemos una respuesta errónea. Bien, vamos a empezar a resolver el problema y nosotros siempre partimos de una solución. Partimos de una solución. Para saber si es ortogonal, ocupamos obtener un ángulo de 90 grados. Ortogonal es lo mismo que perpendicular. Para saber si es paralelo, nosotros ocupamos obtener un ángulo de 0 grados o 180 grados. Y para saber si ninguno de los dos va a ser diferente a cualquier otro ángulo que sea diferente de 90 y de 0 y 180, ¿verdad? Vamos a partir de la fórmula base, la fórmula de la cual nosotros siempre vamos a partir para resolver este tipo de problema, que sería el producto punto va a ser igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Esta va a ser nuestra fórmula base. Nosotros siempre vamos a partir de esta fórmula. Y para saber si es ortogonal, paralelo o ninguno de los dos, nuevamente andamos buscando este ángulo. Y vamos a ver si obtenemos 90, si obtenemos 0 o si obtenemos 180. Si no obtenemos ninguno de esos ángulos, entonces vamos a decir que no cumple, que va a ser ninguno de los dos. Bien, vamos a despejar esta fórmula y vemos que las magnitudes están multiplicando, pasan a dividir U punto B entre las magnitudes va a ser igual al coseno de teta. Este coseno me estorba, lo tengo que quitar, entonces va a pasar al otro lado y digo entonces que teta va a ser igual al coseno inverso del producto punto dividido entre sus magnitudes. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. ¿De dónde sacamos esta fórmula? Bueno, la sacamos de nuestra fórmula base, la fórmula de la cual nosotros partimos. Nada más de manera despejada, ¿verdad? Bien, vamos a calcular el producto punto, dado que no lo tenemos, decimos entonces que U punto B va a ser igual a, recordemos que el producto punto es I por I, en este caso I por I, 2 por negativo 1, más J por J, que sería negativo 4 por 3. U punto B va a ser igual a 2 por negativo 1, negativo 2,
menos por más, menos 4 por 3, 12. U punto B va a ser igual a negativo 14. Menos 2 menos 12 es menos 14. Tenemos entonces ya mi producto punto. Vamos a encontrar ahora los módulos o magnitudes. Tenemos la magnitud de U o módulo de U y tenemos la magnitud de B o módulo de B. Va a ser nada más y nada menos que la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado y la sumamos. ¿Qué componentes tenemos en U? Y que sería 2 al cuadrado, más negativo 4 al cuadrado. Tenemos 2 y 4, 2 y 4. Bueno, negativo. Y en B tenemos negativo 1 y 3. Entonces escribimos la raíz cuadrada de negativo 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Calculamos esto y vamos a tener 4 al cuadrado 16, 2, 4, 20. Entonces tendremos la raíz de 20. Cerrando por 2, 4, 4 por 4 es 16, 16 más 4 es 20. Y aquí tendríamos la raíz de 3 por 3, 9, sería la raíz de 10. ¿Verdad? Entonces ya tenemos mi producto punto, ya tenemos sus magnitudes, vamos a proceder a reemplazar estos valores en esta fórmula. Tenemos entonces que el ángulo θ va a ser igual al coseno inverso del producto punto que me dio negativo 14 dividido entre sus magnitudes, que serían la raíz de 20, sería la magnitud de U, por la magnitud de B, que me dio la raíz de 10. Tenemos que θ va a ser igual a, calculamos, y decimos negativo 14 entre la raíz de 20 por la raíz de 10, y me da negativo 0.98, 99, 49, 49, 3. Le calculamos el coseno inverso y tendríamos 171.86. 171.86, bueno, redondeado sería 0.87 grados. Vemos entonces que no cumple con estos criterios, por tanto, es ninguno de los dos, ¿verdad? No es paralelo ni es ortogonal. Entonces colocamos ninguno. Entonces decimos, no es paralelo, y tampoco no es ortogonal. Colocámoslo entre paréntesis. No es ninguno de los dos, ¿verdad? No es paralelo, tampoco no es ortogonal. Ahora esboce cada par. Vamos a hacer una representación gráfica. Trazamos nuestro eje vertical, nuestro eje horizontal. Colocamos nuestras componentes, mi componente Y, mi componente J, mi componente Y negativo y mi componente J negativo. El vector U sería 2 en Y, más o menos por aquí. Recordemos que un cuaderno con arreglos más exactos, y negativo 4 en J, ¿verdad? Estaría más o menos por aquí. Trazamos este punto y aquí estaría el vector U. U sería entonces 2, negativo 4. Ahora el vector B, que sería negativo 1 para Y, vamos a colocarlo por aquí, negativo 1, y 3 en J. Vamos a colocarlo por aquí. Trazamos el vector con su magnitud, el sentido, magnitud y sentido, y la dirección, que no la conocemos porque no nos está pidiendo qué dirección sale este ángulo. Y tendríamos el vector B, que va a ser igual a negativo 1,3. Y el ángulo que se encuentra entre ellos, bueno, pues hemos visto que es de, vamos a colocarlo, el ángulo θ es de 171.87. Vemos que por poco es paralelo, porque casi llega a 180. Si me grabo a 180, entonces yo digo es paralelo, pero no es paralelo.
Vemos entonces que este es un tema fácil de resolver, comprensible. Recuerden el tip que les doy siempre de transcribir de esta manera esta representación a esta representación tradicional para poder facilitar el proceso y siempre la fórmula base, la fórmula de la cual nosotros siempre vamos a partir para resolver este tipo de problemas. Espero hayan comprendido el ejercicio y éxitos.